Esto es narrar para no desvivir en el desempleo. El siguiente es un diálogo de Platón que se titula Banquete. Primera parte. Apolodoro, amigo. Apolodoro, me parece que sobre lo que preguntas estoy preparado, pues precisamente anteayer subí a la ciudad desde mi casa de Falero cuando uno de mis conocidos, divisándome por detrás, me llamó desde lejos y bromeando a la vez que me llamaba, dijo: tú, falerense, Polodoro, espérame. Yo me detuve y le esperé. Entonces él me dijo: Apolodoro, justamente hace poco te andaba buscando, ya que quiero informarme con detalle de la reunión mantenida por Agatón, Sócrates, Alcibíades y los otros que entonces estuvieron presentes en el banquete y oír cuáles fueron sus discursos sobre el amor. De hecho, otro que los había oído de Fénix, el hijo de Filipo, me lo contó y afirmó que también tú los conocías, pero en realidad no supo decirme nada con claridad. Así pues, cuéntamelos tú, puesto que eres el más idóneo para informar de los discursos de tu amigo. Pero, continuó, antes dime, ¿estuviste tú mismo en esa reunión o no? Y yo le respondí: evidentemente, parece que tu informador no te ha contado nada con claridad. Si piensas que esa reunión por la que preguntas ha tenido lugar tan recientemente como para que yo también haya podido estar presente. Así, en efecto, lo pensé yo, dijo. Pero, ¿cómo? Le dije. ¿Pudiste pensar eso, Glaucón? ¿No sabes que desde hace muchos años Agatón no ha estado aquí, en la ciudad, y que aún no han transcurrido 3 años desde que estoy con Sócrates y me propongo cada día saber lo que dice o hace? Antes daba vueltas de un sitio a otro al azar y, pese a creer que hacía algo importante, era más desgraciado que cualquier otro, no menos que tú ahora, que piensas que es necesario hacerlo todo menos filosofar. No te burles, dijo, y dime, ¿cuándo tuvo lugar la reunión esa? Cuando éramos todavía niños, le dije yo, y Agatón triunfó con su primera tragedia, al día siguiente de cuando él y los coreutas celebraron el sacrificio por su victoria. Entonces, dijo, hace mucho tiempo, según parece. ¿Pero quién te lo contó? ¿Acaso Sócrates en persona? No, por Zeus, dije yo, sino el mismo que se la contó a Fénix. Fue un tal Aristodemo, natural de Cidateneo, un hombre bajito, siempre descalzo, que estuvo presente en la reunión y era uno de los mayores admiradores de Sócrates de aquella época, según me parece. Sin embargo, después me he preguntado también a Sócrates algunas de las cosas que le oía Aristodemo y estaba de acuerdo conmigo en que fueron tal como éste me las contó. ¿Por qué entonces, dijo Glaucón, no me las cuentas tú? Además, el camino que conduce a la ciudad es muy apropiado para hablar y escuchar mientras andamos. Así, mientras íbamos caminando, hablamos sobre ello, de suerte que, como dije al principio, no me encuentro sin preparación. Si es menester, pues, que te lo cuente también a ti y a los demás, tendré que hacerlo. Por lo que, cuando hago yo mismo discursos filosóficos o cuando se los oigo a otros, aparte de creer que saco provecho, también yo disfruto enormemente. Pero cuando oigo a otros, en especial los de ustedes, los de los ricos y hombres de negocios, personalmente me aburro y siento compasión por ustedes, mis amigos, porque creen hacer algo importante cuando en realidad no están haciendo nada. Posiblemente ustedes, por el contrario, piensen que soy una desgracia,
y creo que tienen razón, pero yo no es que lo crea de ustedes, sino que sé muy bien lo que son. Amigo, siempre eres el mismo, Polodoro. Siempre hablas mal de ti y de los demás. Y me parece que, excepto a Sócrates, consideras unos desgraciados absolutamente a todos, empezando por ti mismo. ¿De dónde recibiste el sobrenombre de blando? Yo no lo sé, pues en tus palabras siempre eres así y te irritas contigo mismo y con los demás, salvo con Sócrates. Queridísimo amigo, realmente está claro que, al pensar así sobre mí mismo y sobre ustedes, resulto un loco y delirio. No vale la pena, Polodoro, discutir ahora sobre esto, pero lo que te hemos pedido, no lo hagas de otra manera y cuéntanos cuáles fueron los discursos. Pues bien, fueron más o menos los siguientes, pero mejor intentaré contárselos desde el principio, como Aristodemo los contó. Me dijo, en efecto, Aristodemo, que se había tropezado con Sócrates, lavado y con las sandalias puestas, lo cual éste hacía pocas veces, y que al preguntarle a dónde iba, tan elegante, le respondió: a la comida en casa de Agatón, pues ayer logré esquivarlo en la celebración de su victoria, horrorizado por la aglomeración. Pero conviene que hoy haría acto de presencia y esa es la razón por la que me he arreglado así, para ir elegante junto a un hombre elegante. Pero tú, dijo, ¿querrías ir al banquete sin ser invitado? Y yo, dijo Aristodemo, le contesté, como tú ordenes. Entonces sígueme, dijo Sócrates, para aniquilar el proverbio cambiándolo en el sentido de que, después de todo, también los buenos van espontáneamente a las comidas de los buenos. Homero, ciertamente, parece no solo haber aniquilado este proverbio, sino también haberse burlado de él, ya que al hacer a Agamenón un hombre extraordinariamente valiente en los asuntos de la guerra y a Menelao un blando guerrero, cuando Agamenón estaba celebrando un sacrificio y ofreciendo un banquete, hizo venir a Menelao al festín sin ser invitado. Él, que era peor, al banquete del mejor. Al oír esto, me dijo Aristodemo, que respondió: pues tal vez yo, que soy mediocre, correré el riesgo también, no como tú dices, Sócrates, sino como dice Homero, de ir sin ser invitado a la comida de un hombre sabio. Mira, pues, si me llevas, ¿qué vas a decir en tu defensa? Puesto que yo, 100%, no voy a reconocer haber sido ido sin invitación, sino invitado por ti. Juntos los dos, dijo, marchando por el camino, deliberaremos lo que vamos a decir. Vayamos, pues. Tal fue, más o menos, contó Aristodemo, el diálogo que sostuvieron cuando se pusieron en marcha. Entonces Sócrates, concentrando de alguna manera el pensamiento en sí mismo, se quedó rezagado durante el camino y como aquel le esperara, le mandó seguir adelante. Cuando estuvo en la casa de Agatón, se encontró la puerta abierta y dijo que allí le sucedió algo gracioso. Del interior de la casa salió a su encuentro de inmediato uno de los esclavos que lo llevó a donde estaban reclinados los demás, sorprendiéndolos cuando estaban ya a punto de comer, y apenas lo vio a Gatón, le dijo: Aristodemo, llegas a tiempo para comer con nosotros, pero si has venido por alguna otra razón, déjalo para otro momento, pues también ayer te anduve buscando para invitarte y no me fue posible verte. Pero, ¿cómo no nos traes a Sócrates? Y yo, dijo Aristodemo, me vuelvo y veo que Sócrates no me sigue por ninguna parte. Entonces le dije que yo realmente había venido con Sócrates, invitado por él a comer aquí. Pues haces bien, dijo Agatón, pero ¿dónde está Sócrates? Hasta hace un momento venía detrás de mí,
Y también yo me pregunto dónde puede estar. Esclavo, ordenó Agatón, busca y trae aquí a Sócrates. Y tú, Aristodemo, dijo, reclínate junto a Erixímaco. Y cuando el esclavo le estaba lavando, continuó Aristodemo, para que se acomodara, llegó otro esclavo anunciando, el Sócrates que decía se ha alejado y se ha quedado plantado en el portal de los vecinos. Aunque le estoy llamando, no quiere entrar. Es un poco extraño lo que dices, dijo Agatón. Llámalo y no lo dejes escapar. Entonces intervino Aristodemo, según contó, diciendo, de ninguna manera, déjenlo quieto, pues esta es una de sus costumbres. A veces se aparta y se queda plantado donde quiera que se encuentre. Vendrá enseguida, supongo. No lo molesten, déjenlo tranquilo. Pues así debe hacerse, si te parece, me dijo Aristodemo, que respondió Agatón. Pero a nosotros, a los demás, sírvenos la comida, esclavo. Pon libremente sobre la mesa lo que quieran, puesto que nadie está vigilando, lo cual jamás hasta hoy he hecho. Así pues, imaginen ahora que y los demás aquí presentes hemos sido invitados a comer por ustedes y trátennos con cuidado a fin de que podamos elogiarlos. Después de esto, dijo Aristodemo, se pusieron a comer, pero Sócrates no entraba. Agatón ordenó en repetidas ocasiones ir a buscarlo, pero Aristodemo no lo consentía. Finalmente llegó Sócrates sin que, en contra de su costumbre, hubiera transcurrido mucho tiempo, sino, más o menos, cuando estaba en mitad de la comida. Entonces Agatón, que estaba reclinado solo en el último extremo, según me contó Aristodemo, dijo, aquí, Sócrates, échate junto a mí, para que también yo, en contacto contigo, goce de esa sabia idea que se te presentó en el portal, pues es evidente que la encontraste y la tienes, ya que de otro modo no te hubieras retirado antes. Sócrates se sentó y dijo, estaría bien, Agatón, que la sabiduría fuera una cosa de tal naturaleza que, al ponernos en contacto unos con otros, fluyera de lo más lleno a lo más vacío de nosotros, como fluye el agua en las copas a través de un hilo de lana, de la más llena a la más vacía. Pues si la sabiduría se comporta también así, valoro muy alto el estar reclinado junto a ti, porque pienso que me llenaría de tu mucha y hermosa sabiduría. La mía seguramente es mediocre o incluso ilusoria como un sueño, mientras que la tuya es brillante y capaz de mucho crecimiento, dado que desde tu juventud ha resplandecido con tanto fulgor y se ha puesto de manifiesto anteayer en presencia de más de 30.000 griegos como testigos. Eres un exagerado, Sócrates, contestó Agatón. Mas este litigio sobre la sabiduría lo resolveremos tú y yo un poco más tarde, y Dioniso será nuestro juez. Ahora, en cambio, presta atención primero a la comida. A continuación, siguió contándome Aristodemo, después que Sócrates se hubo reclinado y comieron él y los demás, hicieron libaciones y tras haber cantado a la divinidad y haber hecho las otras cosas de costumbre, se dedicaron a la bebida. Entonces Pausanias, dijo Aristodemo, empezó a hablar en los siguientes términos. Bien, señores, ¿de qué manera beberemos con mayor comodidad? En lo que a mí se refiere, les puedo decir que me encuentro francamente muy mal por la bebida de ayer y necesito un respiro. Y pienso que del mismo modo la mayoría de ustedes, ya que ayer estuvieron también presentes. Miren, pues, de qué manera podríamos beber lo más cómodo posible. Esa es, dijo entonces Aristófanes, una buena idea. Pausanias, la de asegurarnos por todos los medios un cierto placer para nuestras bebidas, ya que también yo soy de los que ayer estuvieron hecho una sopa. Al oírlos, me dijo Aristodemo, Erixímaco, el hijo de Acumeno, intervino diciendo, en verdad decís bien,
que todavía necesito oír de uno de ustedes en qué grado de fortaleza se encuentra Agatón para beber. En ninguno, respondió éste. Tampoco yo me siento fuerte. Sería un regalo de Hermes, según parece, para nosotros, continuó Erixímaco, no solo para mí y para Aristodemo, sino también para Fedro y para estos, el que ustedes, los más fuertes en beber, renuncien ahora, pues en verdad nosotros siempre somos flojos. Hago, en cambio, una excepción de Sócrates, ya que es capaz de ambas cosas, de modo que le dará lo mismo cualquiera de las dos que hagamos. En consecuencia, dado que me parece que ninguno de los presentes está resuelto a beber mucho vino, tal vez yo resultara menos desagradable si les dijera la verdad sobre qué cosa es el embriagarse. En mi opinión, creo, en efecto, que está perfectamente comprobado por la medicina que la embriaguez es una cosa nociva para los hombres. Así que ni yo mismo quisiera de buen grado beber demasiado, se lo aconsejaría a otro, sobre todo cuando uno tiene todavía resaca del día anterior. En realidad, me contó Aristodemo, me dijo, arrepintiéndose Fedro, naturalmente de mi regnunte, yo por mi parte te suelo obedecer, especialmente en las cosas que dices sobre medicina, pero ahora, si deliberan bien, te obedecerán también los demás. Al oír esto, todos estuvieron de acuerdo en celebrar la reunión presente, no para embriagarse, sino simplemente viviendo al gusto de cada uno. Pues bien, dijo Erixímaco, ya que se han decidido beber la cantidad que cada uno quiera y que nada sea forzoso, la siguiente cosa que propongo es dejar marchar a la flautista que acaba de entrar, que toque la flauta para sí misma o si quiere, para las mujeres de ahí dentro, y que nosotros pasemos el tiempo de hoy en mutuos discursos. ¿Y con qué clase de discursos? Es lo que deseo exponerles si quieren. Todos afirmaron que querían y lo exhortaron a que hiciera su propuesta. Entonces, Erixímaco dijo, al principio de mi discurso es como la Melanipa de Euripides, pues no es mío el relato, que voy a decir, sino de Fedro, aquí presente. Fedro, efectivamente, me está diciendo una y otra vez con indignación, ¿no es extraño, Erixímaco, que mientras algunos otros dioses tienen himnos y peanes compuestos por los poetas, a Eros, en cambio, que es un dios tan antiguo y tan importante, ni siquiera uno solo de tantos poetas que han existido le haya compuesto jamás encomio alguno? Y si quieres, por otro lado, reparar en los buenos sofistas, eh, escriben en prosa elogios a Heracles y de otros, como hace el magnífico Pródico. Pero esto en realidad no es tan sorprendente, pues yo mismo me he encontrado ya con cierto libro de un sabio en el que aparecía la sal con un admirable elogio por su utilidad, y otras cosas parecidas las puedes ver elogiadas en abundancia. Que se haya puesto tanto afán en semejantes cosas y que ningún hombre se haya atrevido hasta el día de hoy a celebrar dignamente a Eros. Tan descuidado ha estado tan importante Dios. En eso me parece que Fedro tiene realmente razón. En consecuencia, deseo, por un lado, ofrecerle mi contribución y hacerle un favor, y por otro, creo que es oportuno en esta ocasión que nosotros los presentes honremos a este Dios. Así pues, si les parece bien, también a ustedes, tendríamos en los discursos suficiente materia de ocupación. Pienso, por tanto, que cada uno de nosotros debe decir un discurso de izquierda a derecha, lo más hermoso que pueda como elogio de Eros, y que empiece primero Fedro, ya que también está situado el primero y es, a la vez, el padre de la idea. Nadie, Erixímaco, dijo a Sócrates, te votará lo contrario, pues ni yo, que afirmo no saber ninguna otra cosa que los asuntos del amor, sabría negarme, ni tampoco Agatón,
ni Pausanias, ni por supuesto Aristófanes, cuya entera ocupación gira en torno a Dionisio y Afrodita, ni ninguno otro de los que veo aquí presentes. Sin embargo, ello no resulta en igualdad de condiciones para nosotros, que estamos situados los últimos. De todas maneras, si los anteriores hablan lo suficiente y bien, nos daremos por satisfechos. Comience pues Fedro, con buena fortuna, y haga su encomio de Eros. En esto estuvieron de acuerdo también todos los demás, y pedían lo mismo que Sócrates. A decir verdad, de todo lo que cada uno dijo, ni Aristodemo se acordaba muy bien, ni, por mi parte, tampoco yo recuerdo todo lo que éste me refirió. No obstante, les diré las cosas más importantes y el discurso de cada uno de aquellos que me pareció digno de mención. En primer lugar, pues, como digo, me contó Aristodemo. Comenzó a hablar Fedro, haciendo ver, más o menos, que Eros era un gran dios y admirable entre los hombres y los dioses por muchas otras razones, pero fundamentalmente por su nacimiento. Pues ser con mucho el dios más antiguo, dijo, es digno de honra, y he aquí la prueba de esto. Padres de Eros, en efecto, ni existen ni son mencionados por nadie, profano o poeta. Así, Hesíodo afirma que, en primer lugar, existió el caos, y luego la tierra de amplio seno, sede siempre segura de todos, y Eros. Y con Hesíodo está de acuerdo también Acusilao, en que, después del caos, nacieron estos dos, Tierra y Eros. Y Parménides, a propósito de su nacimiento, dice, de todos los dioses concibió primero a Eros. Así pues, por muchas fuentes se reconoce que Eros es, con mucho, el más antiguo, y de la misma manera que es el más antiguo, es causa para nosotros de los mayores bienes, pues yo, al menos, no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen amante y para un amante que un buen amado, lo que en efecto debe guiar durante toda su vida a los hombres que tengan la intención de vivir noblemente. Esto, ni el parentesco, ni los honores, ni la riqueza, ni ninguna otra cosa son capaces de influirlo tan bien como el amor. ¿Y qué es esto que digo? La vergüenza ante las feas acciones y el deseo de honor por lo que es noble. Pues sin estas cualidades ni aun ciudad ni una persona particular pueden llevar a cabo grandes y hermosas realizaciones. Es más, afirmo que un hombre que está enamorado, si fuera descubierto haciendo algo feo o soportándolo de otro sin defenderse por cobardía, visto por su padre, por sus compañeros o por cualquier otro, no se dolería tanto como si fuera visto por su amado. Y esto mismo observamos también en el amado, a saber, que siente extraordinaria vergüenza ante sus amantes cuando le ven en una acción fea. Así pues, si hubiera alguna posibilidad de que exista una ciudad o un ejército de amantes y amados, no hay mejor modo de que administren su propia patria que absteniéndose de todo lo feo y emulándose unos a otros. Y si hombres como esos combatieran uno al otro, vencerían, aun siendo pocos, por así decirlo, a todo el mundo. Un hombre enamorado, en efecto, soportaría sin duda menos ser visto por su amado abandonando la formación o arrojando lejos las armas, que si lo fuera por todos los demás, y antes de eso preferiría 1000 veces morir, y dejar atrás al amado o no ayudarlo cuando esté en peligro. Ninguno hay tan cobarde a quien el propio Eros no le inspire para el valor, de modo que sea igual al más valiente por naturaleza. Y es absolutamente cierto que lo que Homero dijo, que un dios inspira valor en algunos héroes, lo proporciona a Eros a los enamorados como algo nacido de sí mismo. Por otra parte, a morir por otro están decididos únicamente los amantes, no solo los hombres, sino también las mujeres. Y de esto también la hija de Peleas
Alcetis, ofrece suficiente testimonio ante los griegos en favor de mi argumento, ya que fue la única que estuvo decidida a morir por su marido, a pesar de que éste tenía padre y madre, a los que aquella superó tanto en afecto por amor que les hizo aparecer como meros extraños para su hijo y parientes solo de nombre. Al obrar así, les pareció no solo a los hombres, sino también a los dioses, que había realizado una acción tan hermosa que a pesar de que muchos han llevado a cabo muchas y hermosas acciones, y el número de aquellos a quienes los dioses han concedido el privilegio de que su alma suba del Hades es realmente muy pequeño, sin embargo, hicieron subir la de aquella admirados por su acción. Así también los dioses honran por encima de todo el esfuerzo y el valor en el amor. En cambio, a Orfeo, el hijo de Eagro, lo despidieron del Hades sin lograr nada, tras haberle mostrado un fantasma de su mujer, en cuya búsqueda había llegado, pero sin entregársela, ya que lo consideraban un pusilánime, como Citaredo que era, y no se atrevió a morir por amor como Alcetis, sino que se las arregló para entrar vivo en el Hades. Esta es, pues, la razón por la que le impusieron un castigo e hicieron que su muerte fuera a manos de mujeres. No así, por el contrario, fue lo que sucedió con Aquiles, el hijo de Tetis, a quien honraron y lo enviaron a las islas de los bienaventurados, porque a pesar de saber por su madre que moriría si mataba a Héctor y que, si no lo hacía, volvería a su casa y moriría viejo, tuvo la osadía de preferir, al socorrer y vengar a su amante Patroclo, no sólo morir por su causa, sino también morir una vez muerto ya éste. De aquí que también los dioses, profundamente admirados, le honraran sobremanera, porque en tanta estima tuvo a su amante. Y Esquilo desbarra cuando afirma que Aquiles estaba enamorado de Patroclo, ya que Aquiles era más hermoso, no solo que Patroclo, sino también que todos los héroes juntos, siendo todavía imberbe y por consiguiente mucho más joven, como dice Homero. De todos modos, si bien en realidad los dioses valoran muchísimo esta virtud en el amor, sin embargo, la admiran, elogian y recompensan, más cuando el amado ama al amante, que cuando el amante al amado. Pues un amante es cosa más divina que un amado, ya que está poseído por un dios. Por esto también honraron más a Aquiles que a Alcestis y lo enviaron a las islas de los bienaventurados. En resumen, pues, yo por mi parte afirmo que Eros es, de entre los dioses, tal vez el más antiguo, el más venerable y el más eficaz para asistir a los hombres vivos y muertos en la adquisición de virtud y felicidad. Tal fue aproximadamente el discurso que pronunció Fedro, según me dijo Aristodemo, y después de Fedro hubo algunos de otros de los que Aristodemo no se acordaba muy bien, por lo que, basándolos por alto, me contó el discurso de Pausanias, quien dijo lo siguiente: No me parece, Fedro, que se nos haya planteado bien la cuestión a saber que se haya hecho de forma tan simple la invitación a encomiar a Eros, porque efectivamente, si Eros fuera uno, estaría bien, pero en realidad no está bien, pues no es uno, y al no ser uno, es más correcto declarar de antemano a cuál se debe elogiar. Así pues, intentaré rectificar esto, señalando en primer lugar que Eros hay que elogiar para luego elogiarlo de una forma digna del dios. Todos sabemos, en efecto, que no hay Afrodita sin Eros. Por consiguiente, si Afrodita fuera uno, uno sería también Eros. Mas como existen dos, existen también necesariamente dos Eros. ¿Y cómo negar que son dos las diosas? Una, sin duda más antigua y sin madre, es hija de Urano,
a la que por esto llamamos también Urania. La otra, más joven, es hija de Zeus y Dione, y la llamamos Pandemo. En consecuencia, es necesario también que el Eros que colabora con la segunda se llame, con razón, Pandemo, y el otro Uranio. Bien es cierto que se debe elogiar a todos los dioses, pero hay que intentar decir, naturalmente, lo que a cada uno le ha correspondido en suerte. Toda acción se comporta así, realizada por sí misma, no es de suyo ni hermosa ni fea, como por ejemplo lo que hacemos nosotros ahora, beber, cantar, dialogar. Ninguna de esas cosas en sí misma es hermosa, sino que únicamente en la acción, según cómo se haga, resulta una cosa u otra. Si se hace bien y rectamente, resulta hermosa, pero si no se hace rectamente, fea. Del mismo modo, pues, no todo amor ni todo eros es hermoso ni digno de ser alabado, sino el que nos induce a amar bellamente. Por tanto, el Eros de Afrodita Pandemo es, en verdad, vulgar y lleva a cabo lo que se presente. Este es el amor con el que aman los hombres ordinarios. Tales personas aman, en primer lugar, no menos a las mujeres que a los mancebos. En segundo lugar, aman en ellos más sus cuerpos que sus almas. Y finalmente, aman a los menos inteligentes posible, como visitas solo a conseguir su propósito, despreocupándose de si la manera de hacerlo es bella o no, de donde les acontece que realizan lo que se les presente al azar, tanto si es bueno como si es lo contrario, pues tal amor proviene de la diosa que es mucho más joven que la otra y que participa en su nacimiento de hembra y varón. El otro, en cambio, procede de Urania, que, en primer lugar, no participa de hembra, sino únicamente de varón, y es este el amor de los mancebos. Y en segundo lugar, es más vieja y está libre de violencia. De aquí que los inspirados por este amor se dirijan precisamente a lo masculino, al amar lo que es más fuerte por naturaleza y posee más inteligencia. Incluso en la pederastia misma podría uno reconocer también a los auténticos impulsados por este amor, ya que no aman a los muchachos, sino cuando empiezan ya a tener alguna inteligencia. Y este hecho se produce aproximadamente cuando empieza a crecer la barba. Los que empiezan a amar desde entonces están preparados, creo yo, para estar con el amado toda la vida y convivir juntos, pero sin engañarle, después de haberlo elogiado cuando no tenía entendimiento por ser joven, y abandonarle desdeñosamente corriendo detrás de otro. Sería preciso incluso que hubiera una ley que prohibiera enamorarse de los mancebos, para que no se gaste mucha energía en algo incierto, ya que el fin de estos no se sabe cuál será, tanto en lo que se refiere a maldad como en virtud, ya sea del alma o del cuerpo. Los hombres buenos, en verdad, se imponen a sí mismos esta ley voluntariamente, pero sería necesario también obligar a algo semejante a esos amantes vulgares, de la misma manera que les obligamos en la medida de nuestras posibilidades a no enamorarse de las mujeres infieles. Estos son, en efecto, los que han provocado el escándalo hasta el punto de que algunos se atreven a decir que es vergonzoso conceder favores a los amantes, y lo dicen apuntando a estos, viendo su falta de tacto y de justicia, ya que, por supuesto, cualquier acción hecha con orden y según la ley no puede en justicia provocar reproche. Por lo demás, ciertamente, la legislación sobre el amor en las otras ciudades es fácil de entender, pues está definida de forma simple, mientras que la de aquí y la de la ceremonia es complicada. En efecto, en Élide y entre los beocios, y donde no son expertos en hablar, está establecido simplemente que es bello conceder favores a los amantes y nadie, ni joven ni viejo, podrá decir que ello es vergonzoso, para no tener dificultades, supongo, al intentar persuadir con la palabra a los jóvenes, pues son ineptos para hablar. Por el contrario,
en muchas partes de Jonia y en otros muchos lugares que viven sometidos al dominio de los bárbaros, se considera esto vergonzoso. Entre los bárbaros, en efecto, debido a las tiranías, no solo es vergonzoso esto, sino también la filosofía y la afición a la gimnasia, ya que no le conviene, me supongo, a los gobernantes que se engendren en los gobernados grandes sentimientos ni amistades y sociedades sólidas, lo que particularmente, sobre todas las demás cosas, suele inspirar precisamente el amor. Y esto lo aprendieron por experiencia propia también los tiranos de aquí, pues el amor de Aristogitón y el afecto de Harmodio, que llegó a ser inquebrantable, destruyeron su poder. De este modo, donde se ha establecido que es vergonzoso conceder favores a los amantes, ello se debe a la maldad de quienes lo han establecido, a la ambición de los gobernantes y a la cobardía de los gobernados. En cambio, donde se ha considerado simplemente que es hermoso, se debe a la pereza mental de los legisladores. Pero aquí está legislado algo mucho más hermoso que todo esto, y como dije, no fácil de entender. Piénsese, en efecto, que se dice que es más hermoso amar a la vista que en secreto, y especialmente a los más nobles y mejores, aunque sean más feos que otros, y que, por otro lado, el estímulo al amante por parte de todos es extraordinario, y no como si hiciera algo vergonzoso, al tiempo que considera hermoso si consigue su propósito y vergonzoso si no lo consigue. Y respecto al intentar hacer una conquista, nuestra costumbre ha concedido al amante la oportunidad de ser elogiado para hacer actos extraños, que si alguien se atreviera a realizar con la intención y el deseo de llevar a cabo cualquier otra cosa que no sea esta, cosecharía los más grandes reproches. Pues si uno por querer recibir dinero de alguien, desempeñar un cargo público u obtener alguna otra influencia, tuviera la intención de hacer las mismas cosas que hacen los amantes con sus amados cuando emplean súplicas y ruegos en sus peticiones, pronuncian juramentos, duermen en su puerta y están dispuestos a soportar una esclavitud como si ni siquiera soportaría ningún esclavo, sería obstaculizado para hacer semejante acción tanto por sus amigos como por sus enemigos, ya que los unos le echarían en cara las adulaciones y comportamientos impropios de un hombre libre, y los otros le amonestarían y se avergonzarían de sus actos. En cambio, en el enamorado que hace todo esto hay cierto encanto y le está permitido por la costumbre obrar sin reproche, en la idea de que lleva a término una acción muy hermosa, y lo que es más extraordinario, según dice la mayoría, es que incluso cuando jura, es el único que obtiene perdón de los dioses si infringe los juramentos, pues afirman que el juramento de amor no es válido. De esta manera, los dioses y los hombres han concedido toda libertad al amante, como dice la costumbre de aquí. En este sentido, pues, pudiera uno creer que se considere cosa muy hermosa en esta ciudad amar y hacerse amigo de los amantes. Pero, dado que los padres han puesto pedagogos al cuidado de los amados y no les permiten conversar con los amantes, cosa que se ha impuesto como un deber al pedagogo, y puesto que los jóvenes de su edad y sus compañeros los critican si ven que sucede algo semejante, mientras que a los que critican, a su vez, no se lo impiden las personas de mayor edad ni les reprenden por no hablar con corrección, podría uno pensar, por el contrario, atendiendo a esto, que aquí se considera tal comportamiento sumamente escandaloso. Mas la situación es, creo yo, la siguiente. No es cosa simple, como se dijo al principio, y de por sí no es ni hermosa ni fea, sino hermosa si se hace con belleza y fea si se hace feamente. Por consiguiente, es obrar feamente el conceder favores a un hombre pérfido pérfidamente, mientras que es obrar bellamente el concederlos a un hombre bueno y de buena manera.
Y es pérfido aquel amante vulgar que se enamora más del cuerpo que del alma, pues ni siquiera es estable. Al no estar enamorado tampoco de una cosa estable, ya que tan pronto como se marchita la flor del cuerpo del que estaba enamorado, desaparece volando, tras violar muchas palabras y promesas. En cambio, el que está enamorado de un carácter que es bueno, permanece firme a lo largo de toda su vida, al estar íntimamente unido a algo estable. Precisamente a estos quiere nuestra costumbre someter a prueba bien y convenientemente, para así complacer a los unos y evitar a los otros. Esta es, pues, la razón por la que ordena a los amantes perseguir y a los amados huir, organizando una competencia y poniéndolos a prueba para determinar de cuál de los dos es el amante y de cuál el amado. Así, justo por esta causa que se considera vergonzoso, en primer lugar, dejarse conquistar rápidamente, con el fin de que transcurra el tiempo, que parece poner a prueba perfectamente a la mayoría de las cosas. En segundo lugar, el ser conquistado por dinero y por poderes políticos, bien porque se asuste uno por malos tratos y no pueda resistir, bien porque se le ofrezca favores en dinero o acciones políticas y no los desprecie, pues nada de esto parece firme ni estable, aparte de que tampoco nace de ello una noble amistad. Queda pues una sola vía, según nuestra costumbre, si el amado tiene la intención de complacer bellamente al amante. Nuestra norma es, efectivamente, que de la misma manera que en el caso de los amantes era posible ser esclavo del amado voluntariamente en cualquier clase de esclavitud sin que constituyera adulación ni cosa criticable, así también queda otra única esclavitud voluntaria, no vituperable, la que se refiere a la virtud, pues está establecido, ciertamente, entre nosotros, que si alguno quiere servir a alguien, pensando que por medio de él va a ser mejor en algún saber o en cualquier otro aspecto de la virtud, esta, su voluntaria esclavitud, no se considere, a su vez, vergonzosa ni adulación. Es preciso, por tanto, que estos dos principios, el relativo a la pederastia y el relativo al amor, a la sabiduría y a cualquier otra forma de virtud, coincidan en uno solo. Si se pretende que resulte hermoso el que el amado conceda sus favores al amante, pues cuando se juntan amante y amado, cada uno con su principio, el uno sirviendo en cualquier servicio que sea justo hacer al amado, que le ha complacido el otro colaborando. Igualmente, en todo lo que sea justo colaborar con quien le hace sabio y bueno, puesto que el uno puede contribuir en cuanto a inteligencia y virtud en general, y el otro necesita hacer adquisiciones en cuanto a educación y saber en general, al coincidir justamente entonces estos dos principios en lo mismo. Solo en este caso y en ningún otro, acontece que es hermoso que el amado conceda sus favores al amante. En estas condiciones, incluso el ser engañado no es nada vergonzoso, pero en todas las demás produce vergüenza, tanto para el que es engañado como para el que no lo es. Pues si uno, tras haber complacido a un amante por dinero en la idea de que era rico, fuera engañado y no lo recibiera al descubrirse que el amante era pobre, la acción no sería menos vergonzosa, puesto que el que se comporta así parece poner de manifiesto su propia naturaleza, o sea, que por dinero haría cualquier servicio a cualquiera, y esto no es hermoso. Y por la misma razón, si alguien, pensando que ha hecho un favor a un hombre bueno y que él mismo iba a ser mejor por la amistad de su amante, fuera engañado, al ponerse de manifiesto que aquel era malo y no tenía virtud, tal engaño, sin embargo, es hermoso, pues también ésta parece haber mostrado por su parte que estaría dispuesto a todo con cualquiera por la virtud y por llegar a ser mejor, y esto a su vez es lo más hermoso de todo. Así, complacer en todo por obtener la virtud es, en efecto, absolutamente hermoso.
Este es el amor de la diosa celeste. Celeste también él y de mucho valor para la ciudad y para los individuos, porque obliga al amante y al amado igualmente a dedicar mucha atención a sí mismo con respecto a la virtud. Todos los demás amores son de la otra diosa, de la vulgar. Esta es, Pedro, dijo, la mejor contribución que improvisadamente te ofrezco sobre Eros. Y habiendo hecho una pausa, Pausanias, pues así me enseñan los sabios a hablar con términos isofónicos, me dijo Aristodemo que debía hablar Aristófanes, pero que al sobrevivirle y sobrevenirle casualmente un hipo, bien por exceso de comida o por alguna otra cosa, y no poder hablar, le dijo al médico Erixímaco, que estaba reclinado en el asiento de al lado: Erixímaco, justo es que quites el hipo o hables por mí hasta que se me pase. Y Erixímaco le respondió: pues haré las dos cosas. Hablaré, en efecto, en tu lugar, y tú cuando se te haya pasado en el mío. Pero mientras hablo, posiblemente reteniendo la respiración mucho tiempo, se te quitará pasar el hipo. En caso contrario, haz gárgaras con agua. Pero si es realmente muy fuerte, toma algo con lo que puedas irritar la nariz y estornuda. Si haces esto una o dos veces, por muy fuerte que sea, se te pasará. No tardes pues en hablar, dijo Aristófanes. Yo voy a hacer lo que has dicho. Esto fue El banquete de Platón, primera parte. En narrar para no desvivir en el desempleo. Nos vemos pronto. Hasta luego.